¿Cómo estás, Abidel? Súper bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal te trata México? Como siempre, excelente. No puedo decir otra cosa de México. A ver, para la gente que no te conoce, me gustaría preguntarte y que me digas en tus palabras quién es Abidel Villarreal. Bien, yo me defino como un consultor político, apasionado por las campañas políticas, un fiel creyente en la organización estratégica, con ya más de 15 años de estar trabajando en este medio de las campañas y de todo lo que tiene que ver con gobiernos a niveles de gobernaturas, alcaldías, diputaciones, senadurías. Así que si tengo que definirme, un apasionado de la política con una especialización en la estrategia. Un apasionado de la política con una especialización en estrategia. Yo conozco un poquito a Abidel. Y yo me acuerdo que Abidel también tiene que ver cosas con el derecho y que empezaste muy joven con esto y que digamos que fuiste revolucionando de alguna manera y encontrándole metodología a lo que actualmente es la profesión de consultoría política y estrategia. Pero muy brevemente platícanos sobre cómo fue que empezaste con esto, porque es una historia padrísima y me gustaría por lo menos que nos regalaras un minutito de eso. De ahí parte todo. Desde muy joven decidí que iba a ser abogado. De hecho, estudié Derecho y Ciencias Políticas en Panamá. Tuve la gran dicha de ejercer la profesión de una manera exitosa. Desde mis inicios como pasante, como asistente, fui un asistente reconocido y posteriormente me dediqué a ser abogado más que todo en temas corporativos, con referencias en bancos y aseguradoras, que en ese caso pues Panamá brinda las oportunidades. Con el paso del tiempo me fui involucrando en el tema de la política, pero definitivamente el derecho estructuró mi esquema de pensamiento, mi orden, mi visión e incluso la influencia de todo lo que pude adquirir como conocimiento previo a estar en este mundo de la consultoría política, de autores, de pensadores, de escritores, formaron desde ese momento, desde mis inicios, el Abidel que es hoy. ¿Cuál es el principal reto que tú ves que tienen los consultores? Creo que el principal reto que tienen los consultores es la forma en la que hoy en día se están relacionando con la tecnología. Fundamentalmente en un tema súper escabroso como lo es el tema de la inteligencia artificial o la mal denominada inteligencia artificial desde mi punto de vista. Estos instrumentos no han llegado para reemplazar la capacidad, el talento, el análisis, la visión del consultor, pero sí han abierto una ventana para que cualquiera pueda pensar que puede ejercer una profesión que requiere capacidades y talentos muy especiales. Esta es una profesión en donde prácticamente no lo define la preparación académica, no se define por cuánto ha estudiado cada quien. Tiene un componente, un alto componente de capacidades personales muy especiales que son las que hacen la diferencia entre un consultor y otro. Entonces, ese reto está en cómo entendemos que hay herramientas, pero que esas herramientas no tienen la capacidad de reemplazar el análisis que nos caracteriza a cada uno de los que estamos en este medio, fundamentalmente viendo todos los aspectos dentro de una estrategia general. ¿Qué porcentaje le darías al consultor en intuición o estrategia? Más bien, intuición o estrategia, ¿por qué te vas? Yo creo que es una combinación en donde primero se da la intuición y después se da el desarrollo estratégico. Porque cuando uno está en este medio, y te lo digo por experiencia o por cómo yo me desarrollo, yo puedo estar haciendo ejercicio como lo hago diariamente y en ese momento me vienen ideas que podría decirse que son
producto de la intuición o producto de estar permanentemente pensando en lo que diariamente haces. O estás viendo una película o estás leyendo un libro y te llega la idea que te resuelve un aspecto dentro de tus necesidades que estás teniendo con un cliente o dentro de la construcción estratégica que requieres hacer. Entonces hay intuición que requiere ser desarrollada en acciones estratégicas y que por supuesto requieren ser medidas, evaluadas, valoradas, ponderadas en cuanto a su efectividad. Pero sí hay mucho de intuición en esto que requiere un juicio muy particular para luego convertirse entonces en estrategia. Y hablando, el siguiente punto sería después de la estrategia. Yo sé que Avidel maneja una metodología que te ha costado muchos años desarrollarla, que la tienes como ya muy probada, pero la estrategia solita sin la metodología digamos que no funciona, van pegaditos. Como dirían aquí, es junto con pegado. Definitivamente hay estrategia, pero sin metodología se queda en un documento en donde muchas veces yo lo ejemplifico diciéndole a las personas, aquí está el manual para que vueles un avión. ¿Te atreverías a volarlo solamente porque yo te entregue el manual? Casi nadie se atrevería a hacer eso y el que lo hace, pues ya sabemos los resultados que va a tener. Así ocurre cuando uno entrega un documento estratégico, pero no hay una metodología detrás que lo respalde y demás. Y ese es principalmente en donde ha estado el enfoque mío y de nuestro equipo de generar una metodología que hemos denominado inmersión total, que transita por una serie de aspectos que son fundamentales en cualquier campaña en donde uno vaya a desarrollar la estrategia y en cualquier campaña que realmente quiera tener un resultado ganador. Pero platícanos del equipo, cómo están, cómo viene el crecimiento, porque sé que están ahorita expandiendo y haciendo varias cosas. Me gustaría que me platicara sobre ello. Bien, mira, es muy importante porque esa es quizás la decisión más importante que nos ha dejado este año que acaba de terminar, el 2025, que fue ya la estructuración de un equipo, digamos que permanente, no una integración de cosas, que es lo que muchas veces ocurre en las campañas, en donde cuando uno llega comienzas a integrar y te conviertes en un integrador, que nos vamos entendiendo y nos vamos conociendo, pero nosotros hemos tomado la decisión de construir un equipo que pasa desde lo que son inicialmente los estudios, tanto cuantitativos como cualitativos, con una nueva metodología incluso hoy en día en cada uno de ellos, en los estudios cuantitativos, profundizando muchísimo, sobre todo aquello que tiene que ver con las emociones, pero nosotros sabemos que toda encuesta te da unos resultados numéricos y los números no hablan por sí solos. Los números hablan a través de los grupos focales, que son los que tratan de encontrarle ese significado a qué es lo que están diciendo los números, y hoy nosotros hemos desarrollado una metodología de profundización cualitativa que busca precisamente dar un paso más allá de lo que es la investigación a través de los grupos focales, para que con esta información nosotros tengamos los elementos suficientes adicional a las entrevistas de profundidad, a lo que nosotros hemos denominado también en un esquema muy propio diálogos ciudadanos, podamos tener toda la información para entonces hacer un planteamiento estratégico. Que ese planteamiento estratégico se desarrolle en diferentes áreas que hoy en día podemos ofrecer como servicios especializados dentro de lo que hacemos en esa integración total en la comunicación digital, entendiendo que hay una comunicación política, a nuestro juicio, que es toda la que tiene que ver con los discursos, con los mensajes, con las entrevistas, con toda la parte esta del candidato, y hay una comunicación digital que tiene aspectos muy importantes. Y aquí quiero hacer un especial énfasis porque nos hemos encontrado con situaciones particulares en donde muchas veces es muy difícil entrar a
hacer cambios de último momento o urgentes con un equipo digital que ya viene funcionando, y nosotros hemos diseñado un esquema que nos permite llevar una comunicación digital paralela a lo que ya se tiene hasta que esa integración se logre, pero ajustada totalmente a la estrategia, con excelentes resultados en ese sentido. Y por supuesto está el acompañamiento siempre del candidato, en donde ese coaching que profundiza sobre aspectos fundamentales en la parte personal, emocional, en la parte incluso de conocimiento, temática, en donde nosotros hacemos énfasis en cada lugar de los que llegamos. Desarrollamos aspectos fundamentales de mensajes y de distribución de mensajes y de organización del territorio, lo cual ya nos va diciendo que hay investigación, que hay estrategia, que hay comunicación, que hay coaching, que hay territorio, y no podemos dejar de lado algo fundamental en toda campaña, que es el contraste, que es en gran medida también lo que nos permite mantener de una forma permanente la iniciativa, y que nos permite darle un esquema de tranquilidad a la campaña y a nuestro candidato, para que la estrategia se desarrolle con las menores interrupciones o con los menores obstáculos posibles. En la comunicación digital actualmente, ¿qué tan importante es, a diferencia de la comunicación que se ejecuta en territorio? ¿O va equilibrada la comunicación? ¿Funciona el territorio y funciona lo digital por aparte, o tienen que ir hilados? ¿Cómo está? ¿Cuál es tu idea de cómo manejarlo? Van estructuradas de manera particular cada una, con definiciones muy claras que tienen que estar dentro de la estrategia. La comunicación digital es fundamental, porque la comunicación digital te permite hablar a través de diferentes plataformas, a través de diferentes medios, a través de diferentes vías, mecanismos y demás, sobre todo el mensaje o las particularidades que nosotros necesitamos crear o necesitamos evidenciar de un candidato. El mensaje en el territorio es un mensaje mucho más particular, es un mensaje mucho más apegado a qué es lo que se está ofreciendo y de qué manera uno entra en esa comunicación, en donde has podido identificar las necesidades, las problemáticas e incluso las aspiraciones que tienen los electores. El mensaje territorial es un mensaje mucho más directo, y además tiene un sentido de permanencia mucho más estable que lo que tiene la comunicación digital. La comunicación digital es mucho más inmediata, es mucho más innovadora, tiene menos permanencia, porque cada producto se va desechando cada vez más rápido, y hay que estar en esa disposición de irnos renovando, cambiando en la medida en la que el proceso va avanzando. Yo diría que hoy, donde están las mejores oportunidades para conectar con el elector, definitivamente están a través de la comunicación digital. Yo, una vez que estamos tocando este tema de la comunicación digital, ¿te parece si tocamos tantito de geopolítica, ¿no? Porque traemos ahí unos temas que están pasando actualmente con el tema de cómo maneja precisamente Trump su comunicación digital, ¿no? Lo que está pasando y la información que está ocurriendo, por ejemplo, con lo que acaba de pasar en Venezuela. Y siendo tú de Panamá, pues recuerdas que también hubo un tema en su momento, hace unos años, en la intervención de Estados Unidos en el gobierno de Panamá. ¿Qué opinas como esto? ¿Qué opinas como consultor primero? Y después, ¿qué opinas como panameño? Porque me gustaría saber tu punto de vista de lo que está ocurriendo en la comunicación geopolítica en estos momentos. Mira, yo creo que en ese sentido, en cada intervención que tiene que ver con este nivel o con esta temática, o incluso con temas internos que vive hoy Estados Unidos, a mi juicio Trump maneja una comunicación, podría pensarse hasta dual, o en algunos casos más allá de la dualidad, en donde él tiene mensajes que son estrictamente sobre el tema que está abordando,
pero los combina de manera permanente con mensajes para sus electores. Trump es una persona, un presidente que permanentemente le está hablando a sus electores. Hacia allá iba precisamente mi reflexión y la pregunta, esto que me estás diciendo. Y los tiene perfectamente identificados. O sea, cómo él maneja la parte aspiracional del ciudadano americano o norteamericano en este caso, que podría incluso haber sentido que esa grandeza de su país estaba siendo disminuida. Trump lo aprovecha permanentemente y lo hace con mucho más énfasis cuando tiene que interrelacionarse con otros países o con otros mandatarios. En esa misma comunicación, él está dando líneas directas de qué es lo que tiene en su agenda para ejecutar, para plantear y demás, y de la forma en la que define un tema en particular. Cuando uno ve a Donald Trump en cualquier intervención, tiene que entender que de cada una de ellas se van a desprender muchísimos mensajes que tienen incluso destinatarios distintos. Entonces, ese es la variante importante que encontramos hoy en día en la comunicación de Donald Trump, que prácticamente lo diferencia de la gran mayoría de los presidentes que están en la relevancia mundial y en este caso latinoamericana. ¿Tú crees que hay que tener el control de la agenda, ¿no? Entendiendo que necesitamos nosotros llevar a nuestro candidato o a nuestro cliente a que llevar el control de la comunicación, ¿no? Y en el entorno estratégico y con el entorno de la comunicación digital y territorial se puede lograr esto, ¿ok? ¿Qué tan importante crees que sea llevar esto en comunicación gubernamental, no solamente en un proceso político electoral? Es fundamental. Y aquí se presentan algunas particularidades que en ocasiones hacen que esto sea mucho más difícil en un esquema de comunicación gubernamental. Muchas veces, aunque nos parezca quizás extraño, no siempre hay una estrategia. Detrás de cada organización gubernamental, detrás de cada esquema de gobierno y demás, no siempre hay una estrategia que haya definido cuáles son los ejes principales o cuáles son las prioridades de un gobierno. Entendiendo que existe, allí viene entonces cómo se organiza ese esquema comunicacional que requiere una gran disciplina, por quien sea la figura principal, ya sea el presidente, el gobernador, el alcalde. Se requiere una gran disciplina para mantenerse en un esquema de mensaje, en una priorización temática y poder hacer que de esa forma la comunicación logre uniformarse. Y después de esto viene la integración de los equipos que acompañan a cada gobernante, que lo entiendan de esa forma y que formen parte de esta comunicación. A eso, si le adicionas que la mayoría de los gobiernos son permanentemente asediados por la coyuntura o por hablar de temas que cada quien cree que son los principales o son los prioritarios, permanentemente este esquema de uniformidad comunicacional y de organización comunicacional está siendo boicoteado. Por lo tanto, regreso al punto de la necesidad fundamental de que se tenga una estrategia y una disciplina a la hora de cumplir con el esquema comunicacional que se haya planteado. Entonces estamos hablando de estrategia, disciplina. ¿Habría que tomar en cuenta la segmentación? Sí, por supuesto. Por supuesto que hay que tomar en cuenta la segmentación. La segmentación territorial, que es quizás una de las más importantes, pero la segmentación también
de temática, de prioridades y de ejes que tienen una aplicación específica en lo que nosotros llamamos pues el esquema de organización comunicacional. Por ejemplo, si los ejes son seguridad, economía e infraestructura, eso pasa por prácticamente todas las áreas de gobierno y es ver cómo vamos abordando cada uno de ellos y entendiendo que es como quien quien hace un recorrido circular, o sea, permanentemente te vas moviendo, pero vas a regresar nuevamente a abordar puntos de la seguridad, de la economía, de infraestructura, de programas sociales y entender que dentro de estos 4 ejes que pudiéramos definir como prioritarios en la gran mayoría de los gobiernos y demás, entra todo lo demás. Entonces de allí tú dices, bueno, lo vamos a segmentar en el territorio, lo vamos a segmentar en los grupos etarios, qué le interesa más a los jóvenes, la educación, las oportunidades de empleo, el poder desplazarse con toda tranquilidad y demás, los apoyos sociales que les permitan estudiar. Y si te das cuenta, ahí pasaron por prácticamente todas las prioridades que acabamos de mencionar. Y de esa forma vamos viendo cada uno de los grupos de interés a los cuales hay que hablarles, entendiendo que están debidamente segmentados. Vamos a hacer como un resumen muy rápido de lo que acabamos de hablar, ¿no? Pues empezamos hablando de la estratega, que el estratega es importante sí tener intuición, ¿no? Pero que es importante tener investigación, ¿ok? Hablamos de la investigación que nos comentabas, que ahora en ABG están especializados ya en hacer que si tu equipo ha formado ya una cierta metodología, ya han profundizado en hacer cierto tipo de estudios cualitativos, cuantitativos para poder tener data y con esa data poder plantear una estrategia. Esa estrategia necesita una metodología que ya nos platicaste un poquito, ¿no? Que tú desarrollaste algo que es inmersión total. No nos dijiste que era inmersión total como tal, pero tocamos los puntos principales, ¿no? Ahorita, anteriormente. ¿Cómo fue? Es que a mí me llama mucho la atención saber cómo construiste esta metodología. O sea, fue a prueba y error. Digo, porque ahorita suena muy sencillo cuando me lo cuentas, pero esto no es de ahorita, ¿no? O sea, sabemos que llevas tiempo, pues más de 15, 20 años trabajando, ¿no? En esto, trabajaste con JJ y tienes ya un gran recorrido por diferentes países de Latinoamérica, pero me llama la atención cómo llegaste a encontrar esta fórmula, porque no es tan sencillo. ¿Cómo fue que un día te levantaste y dijiste, voy a inventar una metodología? ¿O qué pasó? No es tan sencillo. Mira, aquí hay un aspecto fundamental que coincide en mi persona. Yo fui primero cliente de la consultoría y posteriormente consultor. Entonces, has estado en los dos lados. En esos dos lados he tenido vida partidaria, o sea, he conducido campañas desde la posición de consultor, pero también desde la posición como miembro de partidos políticos y demás. En esos dos roles que me ha correspondido, he podido ver las principales necesidades que tiene un cliente y ver de qué manera esas necesidades pueden ser satisfechas por un equipo de consultoría. Y allí es donde nace el esquema de la metodología inmersión total, que significa la disposición y la entrega, el compromiso, la participación a tiempo completo en todas las áreas que interactúan dentro de una campaña. Nosotros no ofrecemos consultoría a distancia, nosotros no ofrecemos una consultoría de memo en donde llegamos y 30 días después regresamos. Nosotros ofrecemos un esquema, una ingeniería que se compenetra con el equipo local, pero que además interactúa de manera permanente en todas y cada una de las decisiones que se toman dentro de la campaña. Es por ello que en esta metodología o bajo este esquema de trabajo,
nosotros nos hemos convertido en una firma consultora que atiende un número específico de clientes y no podemos decir que tenemos 40 clientes como dice, como algunas firmas pueden señalarlo y demás. Nosotros nos especializamos en un número mucho más reducido de clientes porque la calidad, la compenetración, todo el esfuerzo que requiere el servicio que damos nos permite hacerlo en este esquema de trabajo hacia un número mucho más pequeño de clientes, pero que definitivamente la satisfacción que obtienen y el resultado que obtienen es lo que también valida la metodología. Entonces, Inmersión Total es un esquema de trabajo que se involucra en todas las áreas de la campaña y que convive, coexiste y transita con cada uno de las áreas de responsabilidad y de quienes son responsables en las campañas o en los equipos internos a lo largo de todo el proceso, ¿no? En ese camino, definitivamente, hemos diseñado herramientas propias, hemos profundizado en los esquemas de investigación existentes y hoy en día tenemos un equipo altamente especializado con la capacidad de poder intervenir de manera inmediata y de llevar de manera inmediata también nuestro esquema metodológico de servicio, de funcionamiento, y eso es lo que nos permite obtener los resultados que, gracias a Dios, hemos obtenido en los procesos electorales en los cuales hemos intervenido. Vamos a hablar de algo que a muchos no les gusta hablar, pero yo sé que a ti te gusta hablar porque es algo que sabes manejar muy bien. Podemos hablar un poquito de contraste. ¿Qué tan importante es el contraste en comunicación actualmente? Ya sea en un proceso político o sea en tema de comunicación gubernamental. Entendiendo el contraste como es la palabra, ¿no? O sea, de comparar lo bueno con lo malo. Pero, ¿crees que es fundamental para un esquema de comunicación en cualquier proceso? Es indispensable. Yo diría que no puede plantearse una campaña y una estrategia si nosotros no contemplamos el contraste, entendiéndolo como lo es. El contraste es aquello que le da certeza, tranquilidad a la ejecución de la estrategia. Cuando tú intervienes y logras incidir sobre las decisiones, sobre las acciones, sobre el planteamiento que haga el contrario o los otros candidatos y demás, tú tienes una alta ventaja y tus posibilidades de triunfo van a aumentar. Esto no lo vas a lograr si tú no has hecho un estudio previo que te permita plantear acciones de contraste que contribuyan a que esto ocurra en el ejercicio de un proceso electoral. El contraste es parte de la defensa de la estrategia. Es lo que te permite garantizar que puedas mantener la iniciativa, que tus acciones estén por delante y que no tengas que salir a defenderte, sino que pongas a los demás a la defensiva. Entonces, en ese escenario, yo lo hablo con toda amplitud, porque en los procesos en los que participo, una de las cosas que siempre va a formar parte de este documento estratégico y de las acciones que vamos a aplicar es cómo nosotros vamos a lograr ese nivel de tranquilidad y ese nivel de certeza de que la estrategia va caminando por un camino que tiene la menor cantidad de obstáculos posible. Evidentemente, el contraste también tiene sus etapas, tiene su nivel de intensidad, y ahí parte de las acciones que se desarrollan, que incluso muchas veces uno las tiene planificadas, las ha estructurado, las tiene totalmente en condiciones de aplicarlas, pero muchas veces no son necesarias que ocurran y demás. Lo que no puede encontrarte, o en la situación en la que no te puedes encontrar como estratega, es en necesitar algo y no tenerlo. Esa es la regla de oro en esto. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
Oye, y sobre, ya que estamos ahorita hablando ya sobre ejecuciones, el timing en las campañas, ¿qué me puedes decir del timing de las campañas? Porque me ha tocado trabajar con algunos clientes que quieren salir todo el tiempo y estar hablando y estar diciendo, y muchas veces es peor que estén todo el tiempo saliendo y hablando, porque no entienden cómo es el tiempo ni en los momentos clave de cómo tienen que estar hablando para jugar con las coyunturas y esto. En inmersión total también tiene mucho que ver esto del timing. Siempre que estamos teniendo quizás los primeros momentos o los acercamientos, esa es una pregunta que le surge a cualquier candidato. Oye, ¿y estamos a tiempo? ¿No será que ya no tenemos tiempo o estamos muy de manera anticipada? Y mi respuesta en esto es la misma. En política, el que arranca primero tiene la ventaja. Eso no significa que tiene que haber una sobreexposición desde el primer momento hasta que llegue el momento electoral. Iniciar antes puede significar la organización interna. Iniciar antes puede significar el poder contar o asegurar que contamos con las herramientas tecnológicas que se requieren en una campaña para poder tener una comunicación efectiva. Iniciar antes puede involucrar la preparación incluso del propio candidato. Entonces, la distribución de la estrategia en el tiempo es el timing. O sea, ¿qué corresponde en cada momento? Es la medición de los tiempos y como si fuese una composición musical, es en qué momento entra cada instrumento y cuál es la nota musical que va a predominar en ese determinado momento. Entonces, la estrategia que no tiene distribución en el tiempo es un documento de PowerPoint. Simplemente se queda en el papel. Se queda en el papel y no vas a poder tener certeza de que las cosas ocurran. Haciendo un planteamiento estratégico, tiene que haber una distribución en el tiempo de qué corresponde en qué momento. Entonces, allí es donde nosotros vamos a construir el documento táctico de la estrategia. La estrategia tiene muchos otros documentos que se desprenden de la misma. Está el planteamiento general, pero después entramos a las particularidades. Y el timing se desarrolla también en ese documento táctico, en donde vamos a ver qué acción corresponde a qué momento y a qué circunstancia. Entonces, digamos que los que pretenden ser candidatos para el próximo proceso tienen que tener este timing mucho más adelantado, porque una campaña no se construye en 3 meses. Por supuesto, una campaña se visibiliza dentro del marco de la legalidad, dentro del calendario electoral, pero ha iniciado mucho antes. O sea, si algo yo tuviera que decir es que quienes pretenden ser candidatos en las próximas elecciones de 2027 aquí en México, ya tienen que estar en su proceso de planificación y ya tienen que estar viendo todo lo que corresponde al 2026 para llegar en una condición de fortaleza y de tener reales posibilidades de ganar en junio de 2027. Pero los trabajos de investigación, ya hay que tener ese benchmark inicial que contempla todos los aspectos que se requieren dentro de una investigación: el humor social, la problemática, la profundidad de la imagen, los atributos formadores de la intención de voto y demás. O sea, no podemos pretender construir la capacidad de una persona dentro de los términos que nos da el proceso electoral. O sea, si nosotros no trabajamos desde ahora cada uno de los atributos que tiene en el imaginario el elector, el ciudadano, del gobernante que espera o que desea que ocupe un determinado cargo desde ya, créeme que en el proceso electoral no va a haber tiempo suficiente para eso. Entonces, mi consejo es que todo aquel
que quiera participar en un proceso electoral o que tenga las intenciones de participar en el próximo proceso electoral de 2027, si ya no tiene la decisión tomada, le queda poco tiempo para tomarla y para arrancar con todo el proceso que nosotros hemos hecho referencia en esta entrevista. Por ahí he escuchado muchos amigos consultores que dicen que lo único que no puedes conseguir dentro de un proceso electoral es tiempo. El tiempo es el único recurso al que no le puedes agregar absolutamente nada. No hay un día más, no hay una semana, mucho menos una semana más. El tiempo es ese recurso finito del cual contamos. Podemos tener más spots, podemos tener más espectaculares, podemos tener más bardas, podemos tener lo que querramos en comunicación. Podemos ir a muchas más entrevistas que hoy no tenemos espacios radiales o televisivos y demás. Pero un solo día más no lo vamos a tener. Y aquí no es como en otros países en donde hay segundas vueltas, nada. Aquí nos jugamos todo en un solo día. No hay posibilidad de que te puedas equivocar y luego subsanarlo en una segunda oportunidad o llegar a la elección diciendo yo gano en segunda vuelta. Eso no existe. Aquí hay que ganar el día de la elección y hay que ganar contundentemente. Y la elección se gana antes del día de la elección. Cuando nosotros llegamos a ese día es a ratificar todo el proceso y toda la construcción que ha llevado meses antes lograr estructurarla y lograr que tenga ese nivel de conexión con el ciudadano en cuanto al mensaje, en cuanto a las acciones, en cuanto a todo lo que plantea una campaña, lo que plantea un candidato, lo que plantea un partido y todos los elementos que se conjugan en un proceso electoral. Para ir cerrando esta entrevista, Miguel, tengo dos preguntas más. Me gustaría ver tu visión de cómo ves actualmente México en cuestión política, cómo ves el tema de cómo se está manejando el país y cómo está actualmente el oficialismo y la oposición. Esa es una parte. Y me gustaría tener tu visión como qué está pasando en Panamá, porque no tenemos mucho aspecto, ni mucho retro, ni visión en México de lo que está pasando en Panamá. Bien, México con particularidades que desde mi punto de vista, muy beneficiosas para el país. Quienes tenían dudas de lo que iba a significar la sucesión presidencial después de un liderazgo por tanto tiempo y de una manera tan sólida como lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues yo creo que hoy no cabe ninguna duda que existe una gran presidenta. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo lo ha venido haciendo de una manera que ha atendido las principales necesidades de este país. Quienes estamos en contacto con la política mexicana podemos valorar los avances en temas económicos. México tiene uno de los más altos índices de inversión extranjera en este año 2025 que acaba de cerrar. Los informes sobre temas de seguridad que son tan importantes aquí, hay cifras muy positivas en la gran mayoría de los indicadores que se miden y esas cifras son públicas. Todo esto se conjuga y forma parte fundamental de lo que va a ser el proceso electoral en el 2027, que va a tener particularidades, porque el Ejecutivo como tal no entra en el proceso electoral, es decir, no va a estar en juego. Entonces hay elecciones para diputados locales, para diputados federales, para presidencias municipales y se van a jugar 17 gobernaturas. En ese momento nos vamos a dar cuenta que las elecciones van a estar determinadas por las realidades locales, por las particularidades de cada estado. Ya en
En la gran mayoría de esos estados, Morena, por ejemplo, es gobierno. Y van a tener que revalidar su propia sucesión con candidatos propios, con una alianza importante que hay que ver cómo logra mantener ese nivel de mayoría también en los congresos locales y en el Congreso federal, pero también en los gobiernos locales. Por lo tanto, yo siento que vamos a un proceso electoral de alta competencia. Vamos a un proceso electoral de alta competencia en donde las particularidades de cada estado van a determinar en gran medida el resultado. Y las capacidades que se tengan los candidatos o candidatas que van a surgir, pues es algo que todavía no se conoce, porque esas candidaturas aún no se definen y probablemente eso ocurra a finales de este año. Entonces tiene toda la complejidad este proceso electoral de que quienes vayan a aspirar tienen que hacerlo incluso con la incertidumbre de si pueden llegar a ser candidatos o no, solamente por el aspecto definitorio que rige en la ley electoral mexicana, que es el tema de género. En algunos estados habrán candidatos hombres con niveles de fortaleza importantes que podría definirse una candidatura de mujer y eso podría cambiar todo el escenario, o a la inversa, candidaturas de mujeres que serían mucho más convenientes para poder darle una mayor fortaleza a lo que es el proceso electoral en combinación con a quién están sucediendo en el cargo y demás. Y con referencia a Panamá, la verdad es que aquí pues no dejan de entrar emociones y particularidades muy propias. Uno siempre quiere que su país esté en las mejores condiciones. Yo creo que hoy estamos en un país con grandes potencialidades. Solamente para que tengamos una idea, un país que no llega aún a los 5 millones de habitantes, pero que tiene 35 mil millones de dólares de presupuesto. Son números que se pueden decir, pero que es muy difícil imaginarse las cantidades que Sí, son, claro. y difíciles de contarlo. Pero tenemos problemas profundos, tenemos unas desigualdades tremendas, fundamentalmente en aspectos como la educación y la salud, por ejemplo, que es donde más se expresan los niveles de desigualdad. Y hoy la valoración o la visión que yo tengo del país es que no hay certeza de hacia dónde vamos. No hay un rumbo claro de cuáles son las prioridades. Tenemos un presidente que llegó con una serie de proyectos y de propuestas que hoy en día están siendo desestimadas por completo y que no sabemos realmente de qué forma es la que pretenden dinamizar una economía que cada vez está mucho más lenta y que cada vez está costando mucho más a todos los actores económicos poder sostener cada una de sus actividades. En definitiva, nosotros somos del criterio, o por lo menos yo soy del criterio que existen todas las condiciones para no tener la mayoría de los problemas que tenemos hoy. Hay un aspecto de voluntad que no logra verse de manera manifiesta, pero que esperemos que eso se pueda sobreponer y demás a cualquiera diferencia política que exista. Y esa es la apuesta. Yo creo que hay nuevas generaciones queriendo intervenir en la política. Allí es donde yo pondría mis esperanzas en un proceso que combine experiencia con juventud y que permita que esta juventud oxigene fundamentalmente la gestión de gobierno con una visión
mucho más vinculada a la transparencia, a la honestidad en el ejercicio de la función, y yo creo que cuando eso logre implementarse, el Panamá que todos queremos, pues será una realidad, que es un país de progreso, de oportunidades y de igualdad también.